Política, que ya la tenemos con nosotras. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Buenos días, ¿qué tal? Un gusto acompañarles. El primer tema que quiero conversar con usted tiene que ver con la libertad de expresión, lo acabamos de ver, ¿no? En estos meses, incluso desde que comenzó tanto el Congreso de la República como la gestión de Pedro Castillo, pues la prensa ha tenido muchos problemas para poder acercarse, para poder cubrir con libertad, ¿no? Y así informar de forma veraz y sin ningún sesgo a la población. Entonces, ¿qué tan importante es, para que nos puedas también detallar desde tu punto de vista, que la prensa pueda acceder a puntos claves, como en este caso el hemiciclo, pasos perdidos, recabar todo el panorama para que las personas puedan hacerse una idea de lo que viene ocurriendo realmente dentro de ese poder del Estado? Yo creo, Carla, que a veces nos olvidamos que detrás de la libertad de expresión está la libertad de información de la ciudadanía, que es una parte fundamental de la democracia, Ujú. lo que nosotros llamamos muchas veces desde la teoría el acceso a fuentes alternativas de información. Para que una democracia pueda desarrollarse de la mejor manera posible, los ciudadanos y las ciudadanas tienen que tener acceso a la información. Y esa es la tarea que cumple la prensa finalmente. A veces parece que nos centrásemos y que los políticos se centrasen en esta tensión con determinados ángulos de la prensa. No se trata de la prensa finalmente solamente, sino de cuál es el fin de Ujú. ello, que es informar a los ciudadanos para hacer un mejor ejercicio de ciudadanía. Y es precisamente para que puedan hacer un mejor ejercicio de la ciudadanía que la información tiene que venir de todas las fuentes posibles, tiene que permitir el acceso a espacios donde se nos puede informar qué tipo de decisiones se van tomando, cómo es la coordinación entre los actores, cuáles fueron los gestos, las señas, las relaciones entre quienes participaron, Ujú. y entonces que nosotros podamos tener un panorama más amplio de lo que está ocurriendo en la política y como ciudadanos y ciudadanas entonces construirnos un mejor juicio y una mejor evaluación de lo que está ocurriendo. Y aparte también cómo nos pinta ante los ojos de otros países, ¿no? Ha venido el relator y ni siquiera había necesidad de decirle algo porque lo acaba de ver, lo acaba de vivir. En este caso teníamos imágenes de nuestro compañero Gregoire Ross de cuando no se les permitía el libre acceso a la prensa. En estos momentos tenemos imágenes de la llegada del relator precisamente al Congreso de la República, ¿no? Para reunirse precisamente con la presidenta de este Poder del Estado, María del Carmen Alba, y esperemos que se tome una decisión, porque lo que ella había señalado es que estaban esperando el reporte de INDECI, ¿no? Que dé el visto bueno a que la prensa pueda acceder. Y lo que llama bastante la atención es que en ese Poder del Estado, en el hemiciclo, en Pasos Perdidos, en cualquier de los ambientes que tiene el Congreso de la República, vemos asesores parlamentarios, incluso hasta la propia prensa del Congreso. Entonces nos explicamos por qué no nos dan las puertas para poder ingresar y hacer nuestro trabajo. Efectivamente, y eso no habla bien de las autoridades de ese poder del Estado, no habla bien de su preocupación por la democracia, por la libertad de información, como digo. Creo que preocupa más bien la sensación, incrementa esta sensación que se tiene en distintos momentos de que se intenta hacer las cosas en oscuras, en la sombra, ¿no? Bajo negociaciones que no siempre conocemos, bajo votaciones que no nos permiten saber cuáles son los argumentos que cada una de las bancadas tiene para hacer un Así voto, es. como vimos la semana pasada en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, si seguimos alimentando la sensación de que este no es un Congreso que esté teniendo la mayor vocación democrática, con más razón, si como bien dices, queda bastante claro que hay más como excusas que realmente argumentos válidos, dado que en todo caso el reporte de índice seguramente tendría que ser sobre todo el Parlamento y no solamente sobre una sala en particular. Y has mencionado algo importante y efectivamente la elección de miembros del Tribunal Constitucional se dio en medio de una polémica, ¿no? Porque no se permitió el debate y muchas veces es a través del debate que los ciudadanos se enteran de las hojas de vida de los candidatos, no solamente magistrados, sino también al fiscal de la Nación, defensor del pueblo, entre otros. ¿No? Es por eso importante el debate. No se dio ello, fue muy rápido, incluso ya ahora los ex tribunos también dieron su punto de vista, que no les pareció la forma en cómo es que se realizó también incluso la ceremonia. Y teniendo en cuenta que el Tribunal Constitucional últimamente, en estos últimos años, ha sido una especie de dirimente, ¿no? Entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, ¿cuál consideras que significa esta conformación del Tribunal Constitucional, que algunos han señalado como conservadora? Creo que hay que tener en consideración varias cosas. Una, por un lado,
la sensación que queda de la forma en la que se ha conformado. Es decir, más allá de realmente lo que haya en ese Tribunal Constitucional, la sensación que queda es nuevamente de componenda, ¿no? De repartija, de ¿y por qué no quisieron dar los argumentos? ¿Y por qué no lo quisieron debatir más a fondo? ¿Será que tenían un acuerdo? Podríamos estar frente a tribunos estupendos o frente a tribunos pésimos, pero la sensación que queda, luego además de que este ha sido un tema que arrastramos durante varios años, no hay que olvidar que el 2018, el periodo de confianza que termina con el cierre del Parlamento está directamente vinculado con la forma en la que se iban a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional y en ese momento la sensación que queda es muy mala y hace mucho daño a la legitimidad que el más importante Tribunal de Justicia del país tiene, ¿no? Dicho eso, además nos corresponde analizar, bueno, ¿y qué hay en esa conformación? Y aparentemente sí nos estaríamos encontrando con un tribunal que, si bien creo que es sumamente importante que estos tribunales tengan diversidad de opiniones, pluralidad de posiciones, para que efectivamente se haga un análisis lo más objetivo posible, de acuerdo a nuestra Constitución y a nuestro marco legal, lo cierto es que la sensación o la impresión que dan los currículums y determinados personajes al interior es que no necesariamente esa diversidad va a llevar a un diálogo más objetivo, sino quizás a veces también pareciese, a raíz de que se ve más conservador y con determinados personajes, digamos, que pueden tener ideas más afiatadas, poco dispuestas a la discusión, pareciese que podríamos encontrarnos con situaciones en las que más bien vaya a haber quizá en algunos temas en específico poco debate y un acuerdo fácil que pueda dejar de lado a determinados grupos sociales o determinados temas que son importantes ahora mismo, que están a la espera de ser atendidos desde el Tribunal Constitucional y que preocuparía pues que no pudiesen acordarse en la forma más objetiva y en respeto de los derechos, sino quizás en términos de ideas particulares o posiciones principistas o, sí, de sesgo conservador por parte de algunos de los tribunos, ¿no? Pero, y del otro lado, ¿qué sucede con la ciudadanía? Porque el tema de la repartija lo hemos visto en una anterior oportunidad y tú recordarás cuando hubo la elección de miembros del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo, y luego se escucharon audios, ¿no? Y la sociedad salió, digamos, en masa a protestar, como era justo y es necesario, además es un derecho avalado por la Constitución. Pero en este caso no vemos la participación ciudadana. ¿Qué es lo que estaría sucediendo? Yo creo que la ciudadanía está justificadamente también quizás cansada, ¿no? Digamos, hemos pasado de un momento en el que se sentía que la acción ciudadana podía cambiar las cosas a la percepción de que luego de que la movilización lograba desarmar un proceso de repartija o frenar un intento de toma de gobierno, lo que venía no necesariamente lograba ser una construcción nueva, mejor, realmente más positiva y más acorde a lo que la ciudadanía podía esperar, sino lo que llamaríamos muchas veces más de lo mismo, ¿no? Y eso, sumado ahora mismo a una crisis económica que hace que la población esté también legítimamente más preocupada por su cotidiano, por el cómo va a resolver la compra del mercado, el empleo y etcétera, pues va sumando factores para que tengamos una sensación de apatía y de cansancio, ¿no? Es difícil ahora mismo movilizar a ese gran grupo ciudadano que era capaz de decir vamos a frenar esto porque muchos de ellos sienten que ya para que siga siendo igual, pues ya no importa, ¿no? O no logramos cambiar nada. Y allí es donde hay una tarea pendiente de empezar a construir algo que permita decir, sí, sí, si las cosas cambian, van a cambiar hacia aquí, ¿no? Interesante lo que mencionas y además relacionado con dos actores políticos, ¿no? Que en estos momentos, que es el presidente de la República, Pedro Castillo, que según las últimas encuestas tiene una desaprobación de 72%, ¿no? En menos de un año de gobierno. En tanto, también la titular del Parlamento, María del Carmen Alba, tiene una desaprobación de 69%, ¿no? Y que de alguna forma muestra tal vez el hartazgo que tiene la población en la clase política. Y cuando uno se pone a pensar las elecciones que se vienen, que están a la vuelta de la esquina, en el tema de gobernadores regionales y alcaldes, y uno se preguntará qué es lo que nos espera, cómo formar buenos candidatos, no solamente probos, sino que tengan también la experiencia necesaria.
Efectivamente, y ahí hay una tarea fundamental de un actor del que hablamos poco, porque también hay un desgaste de la imagen de ese actor, y es el de los partidos políticos. Si tuviésemos partidos políticos que se tomasen más en serio las militancias de sus partidos, las bases de sus partidos, la formación, el encontrar esto que los futbolistas llaman el semillero, ¿no? Desde que inician, desde chicos o desde que empiezan en el partido político, los más jóvenes, formarles, identificar a los liderazgos, construir programa, no ser un partido para postular y ganar unos cuantos votos y repartir el cupo de poder, sino tener un programa de qué es lo que quiero para el país. Y que entonces así se construye gente más formada para la gestión pública, para el liderazgo político, con una mirada de qué es lo que va a hacer por su región o por su país. Esa tarea la han abandonado totalmente los partidos políticos, ¿no? A tal punto que lo que han peleado este año es poder inscribir gente hasta el último momento. ¿Por qué? Porque en lugar de formar militantes, lo que hacen es buscar figuras, ¿no? En las regiones, en las alcaldías, en las provincias, para, una vez que encuentran a estas figuras que ya tienen algún nivel de respaldo, de popularidad, de posible caudal electoral, yo lo ficho. ¿No? Y es una metodología que lo que hace es que entonces estas personas o estos caudales electorales se muevan de partido según cada elección y cómo les convenga, en lugar de construir espacios en los cuales se debate sobre qué hacemos por el país y cómo lo hacemos. Si no tenemos mejores espacios para construir propuestas, vamos a seguir teniendo militancias, o sea, candidaturas que no son militancias, que son de un momento y que entonces van a estar interesadas muchas veces principalmente en lo que se puede lograr en el inmediato y no en el proyecto de largo plazo. Y así es como vamos perjudicando también la imagen que los ciudadanos y ciudadanas tenemos de para qué sirven o quiénes son esas personas o por qué ellos habrían de significar realmente una transformación o no. Es un panorama funesto el que nos planteas y sin duda es el que viene ocurriendo y más aún cuando, y hace poco salió un interesante informe en el diario El Comercio acerca de los candidatos, las hojas de vida, ¿no? Y uno podía ver que hay varios candidatos que han tenido sentencia, incluso tienen problemas con la justicia, pero están candidateando. Es decir, es como si estuvieran tan seguros de que la ciudadanía no va a recordar ese pasado en su vida y va a votar por ellos, ¿no? Entonces, también cuáles son los filtros nuevamente por parte de los partidos políticos y más aún en un contexto en el que el Congreso de la República ha estado minando en la reforma electoral y política que era un principio un avance, pero ahora, bueno, ya no está quedando casi nada de esa iniciativa. Sí, lo que hay que pensar allí es que cuando tú dices cuáles son los filtros, hay un conjunto de filtros formales, ¿no? No puedes postular en determinadas situaciones, pero luego deberían venir los filtros partidarios. ¿Qué tipo de candidato o candidata quiero tener? ¿Qué perfil quiero mostrar de mi partido? Y entonces hay determinadas personas a las que seguramente no postularía, ¿no? Pero como los partidos se han quedado con la idea de dónde saco más votos, y a veces, lamentablemente, en esta como costumbre que hemos tomado sí, de alguna manera nos hemos resignado a que siempre hay corruptos o que alguien ya pasó por allí, pues no importa, igual lo hizo bien. Este dicho popular que empezaba hace unos años de roba, pero hace obras, ¿no? El otro día escuchaba uno que era algo así como, bueno, si todos me van a robar, que me robe uno que me cae bien. Entonces, claro, si los partidos políticos se afianzan en eso o fortalecen eso, no van a construir esos filtros, ¿no? Y efectivamente, en un momento en el que a los partidos lo que les está interesando no es una representación mejor, no es una mejora de la política, sino cómo garantizar sus cuotas de poder y sus cuotas de participación en espacios de gestión, o sea, de gobierno municipal, regional, nacional, el Parlamento. Y eso es lo que durante estas semanas y estos meses nos ha mostrado este Congreso, precisamente con lo que decías, que es como desde el propio Congreso las bancadas, porque las bancadas finalmente son una representación de los intereses de su partido político, ¿no? Las bancadas han ido desmantelando partes muy importantes de la reforma política. Estamos en pleno calendario electoral y hasta hace poco intentaron que se puedan inscribir candidatos. Eliminaron las elecciones primarias. Nuevamente, con la excusa o con la justificación, con la excusa de que estábamos en plena pandemia. Estamos con los centros comerciales, los restaurantes, los colegios y Así las es. universidades No abiertos hay al 100%, excusas. pero no podemos juntarnos para que la ciudadanía vote quienes cree que son los más adecuados para postular finalmente. Lo que estaban haciendo era, de alguna u otra manera,
mantener el control de quiénes son los candidatos a candidatas dentro de sus cúpulas partidarias. Las cifras de participación del fin de semana nos muestran que ha habido poquísimas personas. El partido que más participación interna ha tenido en la elección ha tenido 30% y es el FREPAP. Es un partido que ahora mismo no participa del Parlamento. Los partidos que están en el Congreso, los partidos que tienen representación, no han llegado al 12% de participación de sus militancias. Entonces, ¿qué democracia interna están haciendo? Claramente no les interesa y por eso también pueden seguir perjudicando sin problema la elección de los representantes que al final del día a quienes sí perjudican es a ciudadanos y ciudadanas que esperamos que las cosas se hagan mejor. Esperemos, ¿no? Porque al fin de cuentas son ellos los que van a tener en sus manos el futuro de todos nosotros. Muchísimas gracias por esa entrevista. Ha sido con nosotros